Bueno, iglesia, eh, hoy vengo a hablarles de un tema que estoy segura que a la mayoría de los que estamos aquí nos va a interesar. El tema lo hemos llamado familias bendecidas, hijos consagrados. Amén. Y quiero pedirles que vayamos de una vez a la palabra para empezar y que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En la Reina Valera, voy a leer. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra se la regaló el Señor a Abraham en un momento crucial de su vida, donde tuvo que sacarlo del lugar donde él estaba y llevarlo a otro lugar donde Dios quería que él estuviera, donde Dios iba a hacer realidad una promesa que le estaba haciendo. Pero si nosotros analizamos estos 3 versículos que leímos, Dios le da una promesa dividida en 2. La primera parte de la promesa, Dios le habla de algo personal. Le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y le dice también: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Cierto? Esa fue una promesa personal para Abraham. Eso le habló simplemente a lo que él iba a hacer. Pero la segunda parte de esta promesa es la que nos interesa a nosotros y es donde vamos a enmarcar la palabra el día de hoy. Esta es una promesa que se la da a Abraham, pero que nos beneficia a todos los que estamos aquí. Esta parte de la promesa está en el versículo 3, al final, y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiénes serán benditas? Todas las familias de la tierra. Pero le especifica: en ti. Y esto tenía que ver con el hecho de que como Abraham era llamado el padre de la fe, o es conocido como el padre de la fe, quiere decir que esta promesa nos iba a alcanzar a nosotros a través de la fe. ¿Sí? Hasta el día de hoy nosotros somos herederos de esta promesa que el Señor le hizo a Abraham. Ahora, como les decía, nos vamos a basar en esa parte que es la que nos cubre a nosotros y que es donde yo quiero que nos enfoquemos. Si se dan cuenta, ahí el Señor no le dice a Abraham: serán benditos en ti todas las personas de la tierra. ¿O sí dice? Pongamos nuevamente el versículo 3. Dice: ¿serán benditas en ti todas las personas de la tierra? No, dice: todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de familias. Desde el principio de la creación, el Señor, cuando creó a Adán, si ustedes recuerdan que en el principio del Génesis, en el capítulo 2, cuando el Señor vea que Adán está solo, Él le dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y en ese momento crea a la mujer y le dice: y haré de ti ayuda idónea. Crearé a la mujer que será para ti ayuda idónea. Entonces, desde el principio de la creación, el Señor ya pensó en una familia para el hombre. Desde el principio de la creación, el Señor supo que el hombre no podía estar solo, no debía estar solo, sino que debía estar acompañado de una familia. Y luego de que los crea a los dos, hombre y mujer, es cuando Él los bendice. Después de que ya están creados, que ya está formada la familia, ahí es cuando Él los bendice. En el capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos.
Luego de que ya, como dije ahorita, luego de que ya están creados los dos como una familia, ahí es cuando el Señor envía la bendición sobre ellos. No quiere decir que el Señor no bendiga a las personas que están solas. No quiere decir que el Señor no bendiga a un soltero, ¿cierto? Pero el Señor prefiere bendecir familias completas. El Señor se deleita bendiciendo familias completas. Entonces, en la sabiduría de Dios, como les decía, ya Él estaba pensando en qué era lo mejor para el hombre y que lo mejor para el hombre iba a estar ahí cuando él tuviera su núcleo familiar, cuando él estuviera rodeado por una mujer o por una pareja, porque esto no va solo para el hombre, sino también para la mujer. Cuando estuvieran rodeados de una pareja que los amara y que los apoyara, cuando tuvieran unos padres que verdaderamente se sacrificaran por sus hijos, cuando tuvieran unos hijos obedientes, laboriosos y amorosos. Este es el pensamiento original que Dios quería para la familia cuando la creó. Cuando Dios le dice al hombre, a Abraham, que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, nos está haciendo herederos a nosotros también. Quiere decir que nosotros, al formar una familia o al pertenecer a una familia, ahí es donde Dios llega con la bendición más poderosa, ¿sí? Pero entonces, nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, primeramente, pero ¿cuál es esa bendición que Dios trae a nuestras familias? ¿No se lo han preguntado? ¿Cuál es esa bendición que Él dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿De qué manera las familias van a ser benditas? Algunos yo creo que debido a que están bien económicamente, que de pronto tienen mucho dinero, y esto tiende a ocurrir con las personas que son multimillonarias, no necesitan de Dios o creen que no necesitan de Dios porque creen que lo tienen todo. ¿Qué bendición, qué tipo de bendición va a esperar una persona así de Dios? Porque creen que todo lo manejan con el dinero. O algunos otros de pronto piensan que la bendición de Dios es salud, o de pronto otros piensan que la bendición de Dios, no sé, es éxito profesional. Cada uno, según sus necesidades, tendemos a pensar que la bendición de Dios es una cosa. Pero realmente la bendición de Dios es más que una cosa. La bendición de Dios está relacionada con todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere traer una bendición especial para nuestras familias, pero no solamente enfocadas en una cosa, ni en dos. Él quiere traer una bendición especial para nuestras familias, pero que comprenda todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a empezar analizando qué trae para nosotros la bendición de Dios en nuestra familia. Y lo primero que quiero que hablemos en esta mañana es que la bendición de Dios trae salvación para toda nuestra familia. Y quiero pedirles que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 27. Hoy vamos a leer bastante Biblia, así que les pido que nos pongamos ahí activos en las citas que vamos a repasar. Hechos capítulo 16, versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esta es una ocasión en la que Pablo estaba encarcelado y Dios lo liberó de la cárcel. Él hizo que hubiera un terremoto fuerte y las puertas se abrieron. El versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estamos hablando del carcelero. El carcelero, al ver lo que había ocurrido, el temblor, que las puertas se abrieron, enseguida reconoció que esto había sido algo de parte de Dios. Y lo que hizo fue postrarse delante de Pablo y de Silas y preguntarle: ¿qué debo hacer para ser salvo? Voy en el versículo 31. Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la promesa que yo quiero que nosotros tengamos presente siempre. Hay una promesa para nosotros y es que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no solamente seré salva yo, sino que también será salva toda mi casa. Pero miren que aquí también hubo un acto del carcelero. Más adelante el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiere decir que el carcelero enseguida lo invitó a que fuera a su casa y llevara la palabra. Y dice que Pablo le predicó la palabra a todos los que estaban ahí. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos decir que somos los primeros cristianos en nuestra familia. De pronto en este momento o de pronto en el momento que nos convertimos, fuimos el primer cristiano en la familia. En mi caso ocurre eso. Yo creo que los que estamos, pues quisiera ver las manos levantadas y de pronto alguien puede decir aquí eso. Muy bien. Nosotros los que estamos en ese lugar tenemos un privilegio y a la vez tenemos una labor muy importante. Y es que el Señor ha confiado en nosotros para que la palabra llegue al resto de nuestra familia. Entonces tenemos una labor y es involucrar a nuestra familia en esto. Así como el carcelero hizo, que inmediatamente invitó a Pablo y a Silas a que fueran a predicar el evangelio a su casa, de igual manera nosotros también tenemos que preocuparnos porque el evangelio llegue a nuestras familias. Lastimosamente algunas personas nos encontramos que son cristianos, pero están así, calladitos. Ni siquiera la mujer sabe, ni los hijos, ni el resto de la familia. O a veces son los dos, a veces es la pareja la que se ha convertido, pero tienen temor de decirles a los demás. Y resulta que nosotros tenemos, vuelvo y digo, una labor importante. Nosotros no podemos ocultar lo que el Señor ha hecho con nosotros, sino que por el contrario tenemos que tomarlo para llevar ese evangelio a nuestras casas. ¿Estamos de acuerdo? Incluso nuestra labor va más allá. No solamente es de predicar el evangelio, sino que nosotros tenemos que orar sin cesar, orar por nuestros familiares. Orar por nuestros familiares sin cesar quiere decir que así pasen días y veamos que no ocurre nada. Así pasen meses, así pasen años y veamos que no ocurre nada, nosotros no nos podemos rendir, porque estamos llamados a pararnos en la brecha y continuar. Y muchas veces, muchos de ellos se van a convertir, tendrán que pasar muchos años para que puedan reconocer al Señor, pero no importa. Va a valer la pena todos los años de rodillas, que nosotros nos pongamos de rodillas para orar por ellos. Me acuerdo en una ocasión, un pastor que escuché predicando, y él decía que nosotros los que somos cristianos y tenemos familiares que aún no lo son, debemos orar por la madre de la cerca. Yo decía, la madre de la cerca, ¿eso qué significa? Resulta que investigando, descubro que cada vez que se va a instalar una cerca en algún lugar, hay pues yo creo que en construcción esto sería equivalente a una viga, no sé, yo aquí, hay como una estaca mayor que es la que tienen que enterrar y tienen que enterrar el 30% de esa estaca e incluso hacen un hueco alrededor y eso lo rellenan con concreto, porque esa viga o esa estaca es la que va a sostener el resto de la cerca. A veces no es una sola. A veces son varias estacas que tienen que colocar profundo para que puedan sostener la cerca. Y ese pastor decía que nosotros tenemos que orar por la madre de la cerca, o sea, por esa persona que es la que sostiene la familia. Muchas veces puede ser el papá, muchas veces puede ser la mamá, o puede ser un hijo, no sabemos. En cada familia siempre hay uno que es el que influencia más a todos los que están ahí. Y por esa persona es por la que nosotros más debemos orar. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se convierta, todos los que están alrededor
van a ir inmediatamente a los pies del Señor, porque lo van a seguir. Entonces, quería compartirles esa estrategia, porque a mí me ha funcionado. Entonces, sería bueno que cada uno de nosotros pensáramos siempre que vamos a orar por una familia, oremos por esa persona que es la que sostiene completamente la familia y veremos una familia completa restaurada. Lo segundo que trae la bendición de Dios a nuestras familias es libertad total. Es decir, libertad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo así libertad? ¿Acaso yo estoy preso? Vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y utilizo este versículo simplemente para mostrar cuál es el deseo de Dios para con nosotros. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo les decía que la bendición de Dios a nuestra familia nos trae libertad en todas las áreas. Y les decía también que de pronto nos podemos preguntar, ¿cómo así que libertad? ¿Acaso yo estoy preso? Pero resulta que sí. Lastimosamente, todas las personas cuando llegamos a Cristo traemos áreas de nuestra vida que están cautivas, áreas de nuestra vida que pertenecen al pecado, áreas de nuestra vida que ya sea por acciones que nosotros hayamos hecho o por acciones que hayan hecho nuestros padres y nuestros antepasados, nos han quitado la libertad que nosotros tenemos. Cuando Dios viene a una familia, todas esas áreas deben tener libertad. Ustedes se han dado cuenta que de pronto hay familias donde ocurren cosas que son repetitivas, que ustedes ven que ocurre en el padre, ocurre en el hijo, en el nieto, y todos repiten el mismo comportamiento, ¿sí? Y que a veces incluso, yo he visto que ocurre incluso en familias o en hijos que ni siquiera se criaron con los papás. Hijos que fueron criados en otro contexto totalmente diferente, con otras personas totalmente diferentes, pero que empiezan a repetir comportamientos de sus padres naturales. ¿Por qué? Ese son el tipo de situaciones que son heredadas, que son transmitidas de generación en generación. En una ocasión me encontré en un colegio donde yo dictaba clase, una niña de 15 años salió embarazada y tuvo el bebé. Y cuando, mucho tiempo después de que llegó la mamá, de que ya había tenido el bebé y regresó al colegio, llegó la mamá. Y cuando yo veo a la mamá, me sorprendí tanto porque era súper joven. Y le pregunté, ¿usted cuántos años tiene? Y me dijo, 30 años. 30 años y ya era abuela. Porque ella había tenido su hija a los 15 años. Y a su vez, su hija había tenido su bebé a los 15 años. Entonces, yo me puse a sacar cuentas. Si este comportamiento sigue así, a los 45 años ya es bisabuela. Y a los 60 años ya es tatarabuela. Y finalmente, pues no sé qué pasó con ellos, porque yo me vine y les perdí el rastro. Pero eso es lo que ocurre con ese tipo de cautividades que tenemos en nuestras familias y que solamente Cristo, cuando viene con bendiciones, que nos puede hacer libres de eso. Hay situaciones que incluso nosotros luchamos y luchamos y luchamos y no entendemos por qué volvemos a repetir lo mismo, porque a veces hasta somos conscientes del problema, pero seguimos cayendo, no tenemos fuerza, porque resulta que esto no se trata de nuestras propias fuerzas, esto se trata de lograrlo solamente con Dios. A través de Cristo es la única manera que nosotros podemos recibir libertad. Quiero pedirle que ahí donde está usted levante su mano derecha y declare: la bendición de Dios ha traído libertad a mi familia. Y nunca más seremos cautivos del pecado. Lo tercero que trae la bendición de Dios a nuestras familias es protección y juicio contra el mal. Y quiero pedirles que me acompañen en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6.
¿Me puedes regalar la Nueva Versión Internacional? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Vuelvo a leerlo. Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. ¿Han visto cómo personas que nos han dedicado años de humillación contra nosotros, que nos han tratado mal, que nos han hecho cosas dolorosas, los han visto después cómo Dios hace justicia con ellos? Dios es quien se encarga de la justicia, no nosotros. Incluso a veces cuando vemos que esto se hace realidad, nuestra actitud cambia y entonces empezamos, Señor, ten misericordia de ellos. Tampoco tanto. ¿Sí? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Que después de que esto empieza a verse, le da a uno como dolor. Ay, pobrecito, sí, es verdad que me la hizo de cuadritos, pero no, ya, Señor, bájale. Yo lo perdono. Porque Dios es el que se encarga de defendernos. Él es el que se encarga de protegernos y Él es el que hace justicia por nosotros. Así que tenga cuidado, hermano, de usted meterse con un ungido de Dios. El pastor siempre lo ha dicho. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros meternos con una persona que Dios ha ungido, porque entonces el castigo se viene hacia nosotros. La venganza del Señor se viene entonces hacia nosotros. Lo cuarto que trae la bendición de Dios en nuestra familia es que empiezan a ocurrir milagros sorprendentes. Y estos milagros sorprendentes ocurren también por causa del poder del acuerdo que hay en las familias. Acompáñenme en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, también la Nueva Versión Internacional, me la regalas por favor. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice así: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa del Señor. Si 2 o más de ustedes se reúnen en mi nombre, yo les voy a conceder todo lo que me pidan. Entonces, nosotros a veces queremos que ocurran milagros en nuestras familias, pero no hacemos lo que debemos hacer. Pues lo primero es que nosotros tenemos que tener una relación de intimidad con Dios y nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, ¿cierto? Pero lo segundo es que debemos estar en perfecto acuerdo y comunión con nuestras familias, porque ahí está el secreto para que el Señor conceda todo lo que pedimos, ¿sí? ¿Alguna vez usted se ha puesto en oración con su familia y se han puesto de acuerdo a pedirle algo a Dios? Ahí es donde nosotros vemos los milagros cada día. Cada día nosotros vemos milagros de esa manera. Pero hoy en día nosotros encontramos que las familias están tan distantes y tan separadas, que cada uno está queriendo una cosa y está pensando una cosa totalmente diferente. Entonces sí, estamos pidiendo por un carro, pero yo quiero es una camioneta y yo quiero es un carro pequeño. Una quiere una cosa y el otro quiere otra cosa. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Entonces, donde no hay acuerdo, el Señor no va a traer la bendición. ¿Sí? Sí, es que los dos estamos pidiendo lo mismo, estamos pidiendo un carro. No, tenemos que ponernos en perfecto acuerdo con nuestras familias. Por eso es la importancia y la necesidad de que nosotros hagamos el altar familiar en nuestras casas. Por eso es la necesidad de que nosotros tomemos tiempo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas con las que nosotros vivimos, porque de esa manera es como nosotros podemos llegar a acuerdos. De esa manera es como yo sé qué es lo que Él quiere pedir y como Él sabe qué es lo que yo quiero pedir. ¿Sí? La mayoría de familias no logran experimentar esto, porque cada uno tiene sus propios intereses, porque cada uno se desvía
por otro lado, o simplemente porque se llenan de orgullo. Entonces, no, hoy me miró feo, yo no voy a orar con él. Esposos que están aquí, es importante que ustedes dediquen tiempo diario para orar de la mano de su pareja, porque ahí es donde Dios se manifiesta verdaderamente, ahí es donde Dios se manifiesta con poder, cuando los dos pueden orar de la mano por una misma cosa. Y si involucran a sus hijos en la oración, mucho mejor. Me acordaba en una ocasión, hace muchos años, yo estaba recién llegada aquí a Bogotá, y yo acostumbraba, porque ya como las niñas están un poco más grandes, ya ellas oran solas para dormir, pero antes yo oraba con ellas para enseñarlas a orar para dormir. Y esa noche Julio estaba trabajando, creo que estaba en algún lugar del mundo, no sé. Y yo estaba orando con las niñas para acostarlas. Y cuando terminamos de orar, una de ellas me dice, mami, oremos por mi papá. Y yo le dije, pero si acabamos de orar por él. No, mami, oremos para que no le pase nada, para que no se queme, y oró y me dijo unas cosas específicas que me sorprendieron. Entonces yo dije, claro, sí. Y nos pusimos a orar las tres por esas cosas específicas. Y a los 5 minutos de nosotros haber orado y que ya dejé las niñas solas en el cuarto, me llama Julio y me dice, acabo de tener un accidente en la empresa y se me prendió el pantalón. Él trabaja en un horno donde trabaja temperaturas, el horno trabaja temperaturas como de 1500 grados y los que están afuera se exponen como a, no sé, 70 grados más o menos. Entonces trabajan todos cubiertos, bueno, mejor dicho. Y en ese momento preciso que la niña me dijo, oremos para que no se queme, para que no le pase nada malo en la empresa, a él le estaba ocurriendo el accidente que se le prendió el pantalón. Entonces vemos la importancia del acuerdo en la familia. Porque en ese momento el Espíritu Santo se manifiesta y no necesariamente se va a manifestar a través de nosotros, se puede manifestar a través de nuestros hijos o a través de cualquier miembro de la familia, pero con tal de que cuando estamos en acuerdo, ahí está Dios. ¿Sí? Entonces yo quiero invitarte hoy a que tú te pongas de acuerdo con tu familia, a que tú hagas un alto en el camino y pienses, ¿será que yo estoy haciendo las cosas por un lado y mi pareja por el otro lado? Dile a la persona que está a tu lado, ponte de acuerdo con tu familia y experimentarás milagros sorprendentes. Lo quinto que quiero hablarles en esta mañana es que la bendición cuando llega a nuestras familias trae provisión y abundancia. Y vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 10, y ahí sí la Reina Valera. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo creo que los que conocen de la casa sabemos cuál es ese versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué viene el ladrón? Para hurtar, matar y destruir, en el orden. Y eso es lo que está ocurriendo lastimosamente en nuestras familias hoy en día. El ladrón se está metiendo a robar, se está metiendo a robar la bendición por todos lados, se está metiendo a robar la bendición financiera, se está metiendo a matar. Se está metiendo a matar los sueños, las metas, a matar a nuestros hijos, a matar los proyectos que Dios tiene estipulados, a matar los propósitos que Dios tiene para nuestras familias, a destruirlas. Ese es el principal objetivo del enemigo hoy en día. Hoy en día no, siempre. Porque desde que Satanás se metió con Eva, se metió a destruir esa familia. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Satanás tentó a Eva y le dijo, come del fruto. Eva cayó y comió, y luego llegó Adán y también comió. Y cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste.
Y ahí empezaron las discordias más grandes entre la pareja. Y eso es lo que sigue haciendo el enemigo día tras día. Él se mete a destruir matrimonios, se mete a destruir familias, se mete a poner a los esposos uno en contra del otro, se mete a poner los hijos también en contra de sus padres. ¿Sí? Ahí es donde está trabajando el enemigo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Simplemente lo dejamos que entre y haga de las suyas, como quiera. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya no hay nada que hacer. Cuando nos venimos a dar cuenta, ya se destruyó todo. Cuando nos venimos a dar cuenta, no hay nada que recuperar ahí. Nuestros hijos, lastimosamente, se pierden en las calles, se pierden en las drogas, se desvían buscando maneras inadecuadas para llenar todos los vacíos que tienen en su corazón. ¿Pero por qué? Porque nosotros permitimos que el enemigo entrara. Pero en cambio el Señor dice que Él viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él quiere que nosotros vivamos vidas en abundancia, así como es el nombre de la iglesia. Él quiere que nosotros tengamos vidas plenas, vidas completas, llenas de todo lo que nosotros necesitemos, llena de salud, llena de amor, llena de unidad, llena de financieramente, llenas en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que trae también a nuestras familias cuando llega la bendición. Pero sobre todo cuando nosotros la dejamos entrar. Porque el Señor puede querer bendecir nuestras familias, pero si nosotros no la dejamos entrar, el Señor a la fuerza no entra. Jamás. Lo sexto que les quiero hablar acerca de lo que trae bendiciones en nuestra familia es que a través de las familias que están bajo pacto y bajo bendición, el Señor bendice también naciones. ¿Por qué? Porque las familias son el centro de la sociedad. Vamos buscando Génesis capítulo 18, versículo 20. Y aquí vamos a recordar la historia de Sodoma, cuando el Señor decide destruir Sodoma. Y vamos a leer una conversación entre Abraham y Dios. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y el Señor le responde, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el... aquí sigue hablando Abraham. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Le está enseñando Abraham a Dios lo que debe hacer. Y entonces, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que Abraham entonces baja la cifra y dice, pero si hubieren 10 justos en esa ciudad, ¿destruirás a los justos con los impíos? Y el Señor le dice, si hubieren 10 justos, no los destruiré. Pero lo que quiero enseñar aquí, tomando estos versículos, pues, bueno, antes de eso, como todos sabemos, la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Pero los que eran justos en ese momento era solamente la familia de Lot. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Entonces el Señor envía a los ángeles que vayan primero para que los saquen de esa ciudad para luego destruirla. Pero lo que quiero enseñar con ese versículo
es que el Señor es tan misericordioso que cuando hay familias justas dentro de una nación, el Señor se contiene de que la destrucción llegue a ese lugar. Él prefiere primero sacar las familias de ese lugar antes que la destrucción llegue. Miremos un ejemplo. Creo yo que podemos hablar de Venezuela. Sabemos que en Venezuela hay mucho problema en este momento, ¿cierto? Hay mucha pobreza. Aquí hay muchos venezolanos que han vivido en carne propia toda la crisis en Venezuela. Pero el pastor e incluso el apóstol Raúl, cada vez que vienen, ¿qué nos han dicho? Que la historia es una cosa en la calle y otra cosa en la iglesia. Porque la iglesia de Dios se mantiene. ¿Cómo? No sabemos. Por la misericordia de Dios. Porque Dios siempre provee a los suyos. Porque Dios siempre se preocupa por los suyos. Entonces, Colombia, por ejemplo, con todo el sufrimiento que Colombia ha vivido durante tantos años, yo pienso que es para que estuviéramos peor. Y sin embargo, nosotros vivimos en un país bien. ¿Sí o no? A pesar de que hay problemas, a pesar de que hay situaciones, nosotros vivimos bien. Estamos en un país donde se nos permiten todavía trabajar, donde se nos permite darnos nuestros lujos, donde se nos permite tener nuestras cosas. Estamos bien. El Señor ha tenido misericordia de Colombia, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque lastimosamente muchas de las familias cristianas se están destruyendo a sí mismas. Y se están destruyendo porque están cambiando el pensamiento de lo que Dios quiere con la familia originalmente. Conozco muchos cristianos que incluso apoyan esta nueva generación, que hablan de las ideologías de género y esas cosas. Cristianos que nos llaman retrógrados a los que no estamos de acuerdo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros dejamos que el enemigo entre con su ideología a nuestras familias, entonces ya no vamos a tener familias consagradas, como el Señor hablaba. Ya no vamos a tener familias bajo pacto a las cuales Dios quiera proteger, porque nosotros estamos dejando que el enemigo entre a hacer como quiera en nuestras casas, porque nosotros estamos dejando que nuestro pensamiento cambie a favor de lo que el enemigo quiere. Esta es una iglesia que cree en las familias. ¿Ustedes creen eso? Incluso nosotros tenemos un refrán que dice que vida plena será tan fuerte como lo sean sus familias. Y yo creo que nosotros como iglesia nos hemos enfocado mucho en el bienestar de las familias, en que las familias puedan mantenerse unidas como matrimonio con sus hijos. De hecho, en este momento, en el encuentro que tuvimos para los servidores, nos dieron la buena noticia de la creación del Ministerio de Familias que no teníamos en la iglesia. Amén. No sé cuántos se emocionan por eso. Pero tenemos ya un ministerio que se va a encargar de las familias en general, de las parejas de matrimonio, de los hijos. ¿Sí? Incluso hago la propaganda de una vez, estamos promocionando el primer encuentro de parejas que vamos a hacer los días 22 y 23 de marzo. Y les estamos pidiendo que se inscriban a los que estén interesados, porque necesitamos saber cuántas parejas están interesadas para poder bajar los costos al máximo, para que no les salga tan costoso el precio del encuentro. Entonces, muchos se preguntarán también, bueno, pero listo, ya sabemos todas las bendiciones que puede traer Dios para nuestras familias, pero ¿cómo nosotros podemos lograr tener una familia que sea bendecida y que sea poderosa? Entonces, vamos a revisar algunos aspectos, 5 aspectos vamos a revisar, de cosas que nosotros podemos establecer en nuestras familias para que nuestras familias sean bendecidas.
El primero de ellos es preocuparse por la unión y la comunión en la familia. Nosotros debemos establecer espacios de comunicación con nuestras familias. Hoy en día y sobre todo en esta ciudad, que es la capital, el tiempo no nos alcanza para nada. Yo a veces siento, Dios mío, se acabó el día y no me alcanzó para nada. Pero dentro de ese tiempo que nosotros tenemos que dedicar espacio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. A veces las parejas se despiden en la mañana, no se ven en todo el día, llegan en la noche, a duras penas se saludan y se acuestan a dormir, perdonen que lo diga de esta manera, nalga con nalga. Y hasta el día siguiente y otra vez lo mismo. Y al día siguiente y otra vez lo mismo. Y entonces, ¿dónde está la comunión y la unión en ellos? A ver, no hay comunicación. ¿Dónde está la comunicación con nuestros hijos? Muchos hogares hoy en día, mamá y papá trabajan. Yo trabajo, mi esposo trabaja. Pero dentro de los horarios que nosotros tenemos disponibilidad para ellos, tenemos que sentarnos a hablarles, a escucharlos, a saber qué están haciendo con su vida, quiénes son sus amigos, qué les aconteció. Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo afrontaste esta situación? Porque si no va a llegar un momento de nuestras vidas donde nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo con puros extraños. Donde nos vamos a dar cuenta que no sabemos ni qué le ocurre a mi pareja en su trabajo, ni qué le ocurre a mis hijos, ni qué están haciendo, ni qué les pasó. Vamos a estar viviendo con extraños. En estos días con una chica me ocurrió, yo estaba llenando el observador o la hoja de vida de los estudiantes. Como dijo Elkin, yo soy docente, siempre lo repito y lo vuelvo a repetir. Y cuando llegó al momento de preguntarle por los papás, le pregunté, ¿qué hace tu mamá? Me dijo, mi mamá estudia. Yo, qué bien. ¿Y qué estudia? No sé. Y yo le preguntaba, ¿pero tú vives con ella? Sí. ¿Y no sabes qué está estudiando? No, nunca hablamos de eso. ¿Nunca hablan de eso o nunca hablan? Bueno, la verdad es que nunca hablamos, porque ella está muy ocupada. ¿Y tu papá qué hace? Pues yo sé que él trabaja. ¿De qué trabaja? Así me hacía. Qué triste. De verdad, qué triste que nosotros podamos llegar a ese punto con nuestros hijos. Que ellos ni siquiera sepan qué es lo que nosotros hacemos. De igual manera estoy segura que los papás no tienen ni idea de lo que la niña hace. Y seguramente son de los que a las reuniones de entrega de boletines no van ellos, sino que mandan a la tía, a la abuela, al vecino, a cualquiera que vaya a reclamar el boletín, menos ellos. O sea que nunca se enteran de nada de lo que ocurre. Y esto no es un caso aislado, esta es la realidad de hoy en día en Colombia y quizás en el mundo. Esta es la realidad. Entonces nosotros tenemos que dedicarle importancia a lo que tiene importancia. En nuestras familias tiene importancia que nosotros podamos preocuparnos porque haya una unión y una comunión. No es lo mismo la unión que la comunión. ¿De acuerdo? El segundo aspecto que quiero tratar en esta mañana es que debemos romper de nuestras familias los hábitos no saludables. A veces las familias tenemos hábitos que no son agradables para Dios. Cosas que hemos aprendido de nuestros padres o cosas que simplemente nos acostumbramos nosotros a hacer. Malas costumbres, comportamientos, machismo, vicios, muchas cantidades de hábitos que podemos tener que no son saludables. Y nosotros tenemos que entender que muchos de esos comportamientos a veces son maldiciones que venimos arrastrando, como el ejemplo que les contaba ahorita. Como ocurre, por ejemplo, con las diferentes culturas que hay en el país. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la cultura del costeño, estoy segura que ustedes me van a decir algo.
Si les pregunto cuál es la cultura del santandereano, me van a decir algo. ¿Cuál es la cultura del paisa? Me van a decir otra cosa. Porque cada uno se acostumbra a tener cultura, a tener una cultura, entre comillas. Pero yo aprendía en unos meses pasados con el pastor Silvestre, no sé si ustedes lo recuerdan, uno que predica sobre vida espiritual. Y él decía que la cultura no es más que el dominio que tienen ciertos espíritus sobre una nación. Entonces, por eso nosotros vemos que hay culturas diferentes, porque los espíritus que dominan este territorio hacen que las personas que habitan ahí se comporten de una manera. Y los que habitan en este otro territorio, los espíritus que dominan ese territorio, hacen que las personas se comporten de otra manera. Pero nosotros resulta que desde que estamos con Cristo, ahora nosotros hacemos parte de la cultura del reino, porque ahora los espíritus no nos dominan a nosotros por los territorios. Entonces no es una razón ni es una excusa que yo diga, es que los costeños somos así. No, es que los rolos somos así. Porque ya nosotros no somos ni costeños, ni rolos, ni santandereanos. Ya nosotros hacemos parte de la cultura del reino. Y ahora quien nos domina a nosotros es el Padre que está en el cielo. Es el Espíritu que habita con nosotros. Ese es el que nos domina. Yo pongo un ejemplo de algo que está ocurriendo incluso dentro de las iglesias cristianas. Pues en la antigüedad el Señor nunca quiso que su pueblo se mezclara con otros pueblos. ¿Por qué? Porque se copiaban de las malas prácticas, de la idolatría, de todo lo que hacían los otros pueblos y se lo traían para ellos. Entonces el Señor era muy celoso en eso. Él no le gustaba que el pueblo judío se mezclara con ninguna otra raza que existiera en el mundo. Ellos solo podían mezclarse con ellos mismos. Pero en este momento nosotros los cristianos sí nos estamos mezclando con el mundo. Y cuando digo que nos estamos mezclando con el mundo, no me refiero a que no podamos hablar con una persona que no sea cristiana, no me refiero a eso. Me refiero a que estamos mezclando nuestros comportamientos con los comportamientos del mundo. Entonces hacemos cosas porque somos cristianos, pero también hacemos otras cosas porque hacen parte de la cultura. Por ejemplo, les voy a hablar del Carnaval de Barranquilla, que está ahorita mismo en su furor. El Carnaval de Barranquilla resulta que fue nombrado Patrimonio Cultural. Y como fue nombrado Patrimonio Cultural, nadie se puede meter con él. Nadie puede pensar siquiera en que vayan a eliminar los carnavales de Barranquilla, porque fueron llamados Patrimonio Cultural del país. Y muchos, ustedes los escuchan hablar en Barranquilla, que es cultura. El carnaval es cultura, pero ya les expliqué lo que era la cultura, ¿cierto? E incluso muchos cristianos tienden a tener en su vida mezclas. Yo soy cristiano, pero estoy de carnavales. Los costeños que están aquí, yo no sé si pues los que puedan tener el don de discernimiento de espíritus, han logrado sentir lo que se siente en Barranquilla en carnavales. Ahí está Marta. El ambiente espiritual es lo más pesado que yo he sentido en mi vida, en carnavales. Nosotros antes de venirnos para acá, para Bogotá, después de ser ya cristianos, nosotros en carnavales, o nos íbamos de la ciudad o no salíamos de la casa ni a la esquina. Nos encerrábamos esos 4 días de carnaval y tratábamos en lo posible de no salir, porque en las calles se siente el dominio espiritual. Pero el mundo está creído que es cultura y muchos de los cristianos también lo aplican en su vida y lo mezclan. Eso no es malo, el carnaval no es malo, es cultura. ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros tenemos que romper con esos hábitos que no son agradables a Dios y que no son saludables para nuestras familias. Ahora quiero preguntarles, que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿cuál es el foco de contaminación que tienes en tu familia? ¿Qué es eso que hay en tu familia
que te puede estar haciendo mezclarte con lo que Dios no quiere que te mezcles? ¿Cuál es ese foco de contaminación que te puede estar alejando de la bendición que Dios tiene preparada para ti? Amén. Lo tercero, el tercer aspecto que hay que tener en cuenta para que nuestras familias sean bendecidas es hacer de Dios el centro de mí y de mi familia. ¿Quieres que tu familia sea bendita? Pregúntaselo a la persona que tienes al lado. ¿Quieres que tu familia sea bendita? Y respóndanle, ¿sí o no? Ok, entonces díganle también, haz que Dios sea el centro de tu vida y el centro de tu familia. Entonces tenemos que empezar por hacer que Dios sea el centro de mi vida. Yo empiezo conmigo misma y tengo que hacer que Dios esté ahí, en el primer lugar de mi vida. Y después tengo que lograr que Dios sea el centro de mi familia. Y como padres, los que estamos aquí, que somos padres o que somos autoridad de alguna manera en nuestra familia, tenemos que establecer mínimos no negociables. Nosotros en el colegio manejamos esa estructura que se llama mínimos no negociables de clase. Cuando los estudiantes siempre llegan la primera clase del año, nosotros tenemos unos mínimos no negociables. Y eso lo establece cada profesor según cómo determine su área. Les pongo un ejemplo que es un mínimo no negociable. En mi clase un mínimo no negociable es que no se puede comer en clase. Entonces yo establezco como una norma y eso no se puede negociar. O sea, no se puede comer en clase. Otro mínimo no negociable es la puntualidad. Entonces yo a ellos les tengo una estructura, yo les doy 10 minutos para llegar. Si en esos 10 minutos después de que inicia la clase no han llegado, yo cierro la puerta, tomo asistencia y todo el que llegue después de esos 10 minutos les voy marcando un retardo que al final de la nota del periodo le descuenta 1/10 de la nota cada retardo. ¿Sí? Y de esa manera yo los acostumbro a que a mi clase ellos corren. Porque no, en el colegio donde yo estoy, los docentes no nos cambiamos de salón, sino que los estudiantes son los que llegan al salón de nosotros. Entonces, cuando hay un cambio de clase, ellos saben que con la profe Kelly no se pueden quedar por ahí mamando gallo, sino que tienen que correr porque a los 10 minutos de que el timbre sonó, yo cierro la puerta. Y es un mínimo no negociable que está establecido en mi clase. Y así tenemos varios. De igual manera, nosotros en nuestra familia tenemos que establecer mínimos no negociables. ¿Cuáles son esos mínimos no negociables? Por ejemplo, el domingo. El domingo debe ser un mínimo no negociable en mi familia. El domingo fue creado para dos cosas, para que nosotros dedicáramos al Señor y para que descansáramos. Entonces hagamos primero lo que tenemos que hacer, dedicarlo al Señor. Y el resto del día váyase a descansar si quiere. Eso debe ser un mínimo no negociable en mi familia. Es decir, si yo tengo hijos, pero es que a mis hijos les gusta, juegan fútbol. Entonces yo voy a llevar a mis hijos, el horario de la escuela de fútbol es los domingos a las 10 de la mañana, no puedo ir a la iglesia. Qué pena, esa escuela no me sirve, porque yo tengo que estar donde el Señor me manda que yo tengo que estar, porque Él es mi primer lugar. ¿Sí? Está bien que una vez al año, 2 veces al año usted haga un paseo y se vaya un fin de semana, está bien, pero es que algunas veces lo tomamos de costumbre y entonces se vuelve cosa de todos los fines de semana. No es que tengo algo que hacer, no es que me invitaron a desayunar, no es que me invitaron a almorzar, pero por allá ¿en dónde? En Chinauta. Entonces no alcanzo a ir a la iglesia y devolverme. ¿Sí? Otro mínimo no negociable debería ser los tiempos de oración en casa. Deberíamos establecer en nuestros hijos que ellos tienen que orar todos los días, que al levantarse, ellos deben levantarse con suficiente tiempo para que ellos puedan dedicar
oración a Dios antes de salir de sus casas. Otro mínimo no negociable puede ser el altar familiar. Aquí hacemos el altar familiar los lunes. Y los lunes no hay excusas de que usted se vaya para el gimnasio, de que usted se vaya a jugar, de que usted se... No, porque es el altar familiar. De esa manera es como nosotros educamos a colocar a Dios como el primer lugar. Y tenemos que hacerlo desde que los niños están así chiquitos. Si ya no lo logramos, porque conocimos al Señor y ya nuestros hijos estaban grandes, pues quizás va a ser más difícil, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando ellos empiezan a ver el ejemplo, cuando ellos empiezan a vernos a nosotros, cuando ellos empiezan a ver cómo mi vida ha cambiado y cómo ha sido transformada desde que yo estoy con el Señor. ¿Sí? Entonces, no negocies con tu familia los tiempos que son para Dios. No los negocies, porque ellos se malacostumbran. Haz la prueba, no vengas a la iglesia durante un mes y verás que el primer día del mes siguiente que decidas venir a la iglesia, los primeros que te van a hacer pataletas son los niños. No, mamá, ¿para la iglesia? Nada más con un mes que dejes de venir. Ya no van a querer. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros somos de hábitos y somos de costumbres. Y si ya tú les permites a ellos que se desacostumbren, entonces eso es lo que va a ocurrir. Lo cuarto, y esto es un tema fundamental, un aspecto fundamental, es dejarse guiar por el Señor. Y vamos a leer en Génesis capítulo 12 nuevamente el versículo 1, donde Jehová le habla a Abraham. Y él le dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que tú quieras. ¿Así dice? A la tierra que más te guste. Tampoco. ¿Qué dice? Dice a la tierra que te mostraré. Es decir, que Abraham tenía que moverse, era a donde Dios le iba a decir que tenía que moverse, no a donde él quería. Y Angélica nos habló de eso el miércoles. Angélica nos hablaba del GPS y de que el Espíritu Santo es el GPS que nosotros debemos tener. Porque el Señor siempre quiere guiarnos y nosotros tenemos que dejarnos guiar. Porque si no nos dejamos guiar, la bendición nunca va a entrar a nuestra casa. No vamos a poder tener familias bendecidas en un ambiente donde nosotros no nos dejamos guiar. Y muy seguramente vamos a tener que pasar cosas difíciles, más duras. Porque a veces el problema de nosotros no es que no escuchamos a Dios. El problema es simplemente que no le obedecemos. Que en el momento crucial donde nosotros tenemos que tomar una decisión, ya después que Dios nos habló de 1000 maneras, porque Dios a veces nos habla de 1000 maneras, por la palabra, por nuestro líder, por el pastor, de pronto hasta le habló en el oído. Y llega el momento crucial en el que tengo que tomar una decisión y hago todo lo contrario a lo que Dios me dijo que hiciera. Ahí es cuando nos volvemos como Shakira, brutas, sordas y ciegas. Entonces, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Déjate guiar por el Señor. Nosotros no nos las sabemos todas. No tenemos todas las respuestas. No conocemos el futuro. No sabemos cuál es la decisión que nos va a llevar para bien o cuál es la decisión que nos va a llevar para mal. Pero el Señor sí lo sabe. Y sorpresa, no solamente el Señor lo sabe, sino que el Señor nos los dice. Porque Él quiere que evitemos el dolor. Porque Él quiere que evitemos el tener que dar una vuelta más larga, como decía Angélica. Cuando el GPS dice, doble a la derecha, ay, me pasé. Vaya y dé la vuelta, quién sabe por dónde, para volver a retomar el camino. ¿Sí? Entonces,
Hoy quiero decirles que si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, lo que nos espera para nosotros va a ser dolor y sufrimiento. A veces tenemos la excusa de que no seguimos la voluntad de Dios porque no la entendemos. Señor, pero tú, ¿por qué me estás diciendo que yo haga eso? A usted no le importa por qué Dios le está diciendo que no haga eso. A usted lo que le debe importar es que es Dios el que se lo está diciendo. Señor, es que no entiendo por qué tú quieres que yo tome esta decisión. A usted no tiene que importarle, usted no tiene que entender, usted tiene que obedecer. ¿Sí? A veces Dios nos permite entender el porqué de una decisión que Él ha tomado. A veces. A veces nos los hace saber en el momento. A veces nos los hace saber tiempo después. Pero hay veces que nunca podemos saber el por qué Dios quiso que nosotros actuáramos de alguna manera. Es decir, que Dios realmente no hay que cuestionarle sus decisiones ni su voluntad. Porque Dios, lo voy a decir también de esta manera, pero Dios hace lo que le da la gana. Y Él no nos tiene que dar explicaciones a nosotros. ¿Sí? Y esto se llama la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que nos van a ocurrir en nuestra vida que no las vamos a entender. Que de pronto las vamos a entender en un futuro. O de pronto nunca las vamos a entender. Pero hacen parte de la soberanía de Dios. Porque Él es el único que sabe el porqué de todas las cosas. Y solo el Señor es el que puede guiarte para que tú tengas una familia bendecida y poderosa. El último punto es que nosotros tenemos que creer lo que Dios ha declarado de nosotros y de nuestras familias. Usted tiene que creer lo que Dios ha declarado de usted y de su familia. Usted no tiene que creer lo que otros le dicen de su familia. Ni siquiera tiene que creer lo que usted ve en sus ojos naturales sobre su familia. Volvemos al capítulo 12 de Génesis, en el versículo 2. El Señor le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En ese momento Abraham pudo decir: pero Señor, ¿cómo vas a hacer de mí una nación grande si mi esposa Sara es estéril? Porque eso era lo que él veía en ese momento. Lo que sus ojos naturales veían era que su esposa era estéril. Entonces él, ¿cómo iba a ser una nación grande? A ver. ¿Sí? Sin embargo, Dios le declaró una palabra y finalmente la cumplió. Y a pesar de que Sara era estéril, entre comillas, porque para el Señor nadie es lo que dice que es. Para el Señor somos lo que Él dice que somos. Y si el Señor te declaró una palabra a ti en tu vida, créela, así no la veas. Si el Señor declaró una palabra sobre tus hijos, créelo, así no lo veas. Así en este momento tú veas que tus hijos están destruidos. Así en este momento tú veas que tus hijos están en el mal camino. Así en este momento lo que tú veas sea totalmente contrario a lo que Dios te dijo, tú tienes que creerles a Dios lo que Él declaró sobre ti. Yo tengo un amigo con el que estudié en la universidad, y él me contaba su historia, y él me decía: cuando yo estaba en el bachillerato y en la primaria, yo era malo para las matemáticas, pero malo para las matemáticas. Y él me decía: pero mi papá nunca dijo eso sobre mí. Yo llegaba a la casa llorando y mi papá declaraba y decía: tú eres excelente en matemáticas, tú eres muy inteligente, tú eres el mejor en matemáticas. Y mi compañero, cuando yo lo conocí en la universidad, era el mejor en matemáticas. Y no les miento, el mejor era el mejor. Yo me deleitaba escuchando una explicación que él me hacía de un ejercicio que yo no tenía ni idea ni por dónde.
Y cuando él me contó esa historia, yo dije, wow, de verdad la importancia de que los padres puedan declarar sobre sus hijos, la importancia de lo que nosotros decimos con nuestra boca. A veces nos equivocamos tanto con nuestros hijos y le decimos, tú eres un bruto, no sirves para nada, tú eres feo, tú eres esto. Y lo que hacemos es que los maldecimos. En cambio, el Señor no tiene palabras de maldición para con nosotros. Antes, al contrario, el Señor siempre que declara una palabra sobre ti, es una palabra de bendición. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que creer en la palabra que el Señor ha declarado sobre nosotros y sobre nuestros hijos y declararla sobre ellos. Y orarlos en la noche y declarar, tú eres esto, tú eres el mejor, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú eres ordenado. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Amén. Y con todo eso, ¿saben qué vamos a tener nosotros? Hijos consagrados. Generaciones de hijos consagrados. Generaciones de hijos bendecidos. ¿Pero por qué? Porque nosotros un día decidimos abrir las puertas a Dios para que nuestra familia fuera bendecida. Para que el Señor entrara y trajera bendición a nuestras familias. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que sus hijos sean reconocidos por su creatividad? ¿Que sus hijos sean reconocidos por su sabiduría? ¿Que sus hijos sean reconocidos por el trabajo que hacen para Dios? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos. Hagámosla. Hagámosla y dejemos que sea el Señor el que entre en nuestras casas. Que sea el Señor el que entre en nuestras familias y haga como Él quiera. Y yo quiero invitarte, iglesia, que te pongas sobre tus pies y vamos a orar. Y si tú tienes ahí cerca a tu familia, de pronto a tus hijos, de pronto a tu esposo, te unas con ellos de la mano y vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a dar gracias a Dios primeramente. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, en esta mañana acerca de nuestras familias. Gracias porque un día pensaste en nosotros, Señor, y pensaste en que no estuviéramos solos, sino que nos entregaste a más personas para que nos acompañaran, para que nos fortalecieran, para que nos cuidaran, Señor. Hoy te damos gracias por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros hijos, Señor, aún por nuestros nietos, Dios, y por las generaciones que tú traerás a nosotros, Señor. Padre, hoy consagramos delante de ti nuestra familia, Señor, y te damos la entrada, Señor, a ellas. Padre, hoy colocamos delante de ti nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, Señor. Y te pedimos que tú tomes el control de cada uno de ellos, Dios. Señor, nosotros queremos ser familias bendecidas, pero nosotros necesitamos de ti, oh Dios. Nosotros necesitamos que tú nos transformes a cada uno. Necesitamos que seas tú enseñándonos cada día. Necesitamos que seas tú respaldándonos, guardándonos, Señor. Pero sobre todo, que seas tú trayendo la provisión de todo lo que necesitamos. Padre, colocamos en tus manos nuestras familias y hoy declaramos sobre ellos. Declaramos sobre ellos bendición. Declaramos sabiduría. Ahí donde están ustedes, declaren sobre sus familias lo que el Señor coloque en su mente. Declaren sobre ellos bendición. Declaren hijos sabios. Declaren hijos prudentes. Declaren hijos prósperos. Declaren aún sobre los esposos de sus hijos, porque desde ya nosotros debemos orar por ellos. Señor, declaramos que estas familias te pertenecen a ti, Señor. Declaramos que son familias benditas en tu nombre, Señor. Declaramos que son herederos de la promesa que un día nos hiciste a través de Abraham. Declaramos, Señor, que Cristo se establece en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias.
Hoy coronamos, Señor, a Jesús como el centro de nuestras familias, como el centro de nuestros corazones, como el centro de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, Señor, como el centro aún de nuestras generaciones, porque sabemos, Dios, que solamente si tú estás ahí, en medio de ellos, será la única manera que podamos seguir adelante en bendición. Señor, nos colocamos en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.